El biscúter, abuelo de los coches sin carnet. El biscúter fue uno de los autos más pequeños del mundo. Nacido de la crisis de postguerra, tuvo sus orígenes en Francia, a finales de los años 1940, donde Gabriel Boissin, diseñador de aviones y titular de la prestigiosa fábrica de automóviles Boissin, diseñó un coche mínimo llamado BI Scooter. Posteriormente, presentado durante el Salón del Automóvil de París de 1952, y aunque no gozó de gran éxito en el país galo, fracasando en su país de origen, sin embargo, triunfó en la España de los años 50. El nombre implicaba que era del tamaño de dos motos scooter o bien una moto scooter con 4 ruedas. En Francia, la idea no atrajo el interés de los fabricantes ni del público, pero ocurrió todo lo contrario en la España de posguerra, hambrienta por aquel entonces de todo cuanto supusiese motorización. Finalmente, Boissin vendió la licencia a la firma española Autonacional S.A. de Barcelona. Un año más tarde, en 1953, llegaría a España y comenzaría a producirse en la fábrica de Sant Adrià del Besós que, sin saberlo, estaban fabricando un mito, el automóvil que la ciudadanía erigió en símbolo de progreso en un país que anhelaba despertar del largo letargo de la posguerra. En las instalaciones que la empresa tenía en Sant Adrià del Besós trabajaban sin descanso ante el éxito obtenido. Muchos españoles estrenaron con él su primer utilitario y como consecuencia de su gran demanda, la fábrica acababa cada día 15 biscúters, siendo además uno de los atractivos del biscúter el que podía conducirse sin necesidad de carné. El cochecito, reflejo de la sociedad española de la época, pesaba solamente 240 kilos y podía alcanzar los 75 km/h. Su consumo era de 5 litros de gasolina por cada 100 kilómetros, con un motor de 9 caballos de potencia y 3 velocidades. No tenía puertas, ventanas, ni marcha atrás. El motor Hispano Villars de un cilindro, 197 centímetros cúbicos y 2 tiempos desarrollaba 9 caballos, se arrancaba con un tirador y tenía la transmisión solamente a la rueda delantera derecha. El frenado se realizaba con un sistema poco común de 3 puntos, que incluía la transmisión y cables a las ruedas traseras. Una característica realmente avanzada fue una carrocería completamente de aluminio, aunque más tarde se usara acero. La falta de materia prima y, en general, las dificultades económicas de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, hicieron populares coches diminutos en muchos países europeos. En España la situación era más complicada, ya que la dictadura de Francisco Franco era rechazada por muchos gobiernos extranjeros. En consecuencia, España sufrió un aislamiento relativo del resto del mundo industrializado, funcionó a unos niveles inferiores de desarrollo comparado con la Europa occidental y tuvo que desarrollar sustitutos propios de productos y tecnologías de importación difíciles de conseguir. Cuando se introdujo en el mercado en 1953, el coche no tenía nombre formal y se llamaba simplemente Serie 100, pero pronto pasó a ser popularmente conocido como zapatilla, por su perfil similar a una zapatilla. Un chascarrillo común utilizado en España en aquella época era, feo como un biscúter. A partir de 1954 la Sociedad Autonacional ASA, fundada por 2 antiguos trabajadores de Eucort, lo fabricó con éxito en Barcelona, con medios semejantes a los que hubiese usado una empresa mayor, lo cual, junto con el acierto del propio diseño, le permitió construirlo en serie y destacar entre la pléyade de microcoches españoles, generalmente producidos de manera muy precaria. A semejanza de la inmensa mayoría de su competencia, también estaban impulsados por motores Hispano Villars. El biscúter inundó todas las calles del país y que fue el protagonista de las anécdotas más curiosas y las hazañas más intrépidas de la época. Presentado en la Feria de Muestras de Barcelona de 1953 por su creador, el ingeniero francés Gabriel Boissin, despertó un interés inusitado entre la prensa especializada y la ciudadanía. El biscúter Boissin Autonacional se anunció como el nuevo y revolucionario coche popular español, en un publireportaje publicado por ABC el 25 de febrero de 1954. La idea general del lanzamiento del Biscate era apoyarse en una industria de la moto bastante boyante, y en una demanda creciente de vehículos para el trabajo y el viaje, para lanzar un coche a precio de motocicleta. La red de concesionarios se extendió rápidamente por toda España, y el biscúter conoció un periodo de esplendor de varios años, tras los cuales desapareció por completo, pero en el año 1950 el gobierno creó la empresa pública SEAT, que fabricó desde 1953 bajo licencia coches de Fiat,
además de autorizar poco después el establecimiento de fábricas de otras marcas como Renault en 1952 o Citroën en 1957. Al principio, incluso los modelos de diseño italiano o francés más baratos eran considerados coches de lujo, fuera del alcance del consumidor español medio. Con el paso del tiempo y el enriquecimiento del país, SEAT fue obteniendo mayores cuotas de ventas y acabó por expulsar del mercado a las marcas de coches pequeños cuando, en 1957, empezó la fabricación del modelo 600 a un precio muy competitivo y con ello, muchos españoles fueron abandonando el biscúter, pero el vehículo siguió siendo un objeto muy estimado. Durante los años 1954 y 1955 se organizaron concentraciones de biscúters, se celebraron bautizos con más de 400 vehículos en Montserrat, se fundó el Club Biscúter Barcelona y esquiadores intrépidos viajaron con él hasta La Molina. Este pequeño automóvil de 2,65 metros de largo hasta estuvo en la sección de juguetes de los almacenes Sepu de Barcelona con una réplica, sin motor, a 1.450 pesetas, unos 9 euros. Fueron biscúters los que cubrieron para el Nodo la Vuelta Ciclista a España de 1955, los que aparecían en cuentos infantiles, en cromos o en felicitaciones navideñas. La venta y producción de biscúter, tras una producción total de unos 12.000 coches entre 1954 y 1960, terminó a principios de los años 1960. En la fase final, con el SEAT 600 ya en el mercado, el Estado cortó a Autonacional el suministro de aluminio, lo que determinó que gran parte de los biscúter de entonces en adelante fuesen de acero total o parcialmente. Este acero, contribuyendo a la heroica idiosincrasia del biscúter, se obtenía de desplegar los bidones de aceite del Plan Marshall. Finalmente, casi todos los biscúter fueron desguazados, aunque en la década de los 80 se presentó en revistas de motor españolas un proyecto para la fabricación de un biscúter modernizado, pero la idea no pasó a hacerse realidad. Además de los turismos normales de la serie 100 que era descapotado, con una lona por si llovía y con las puertas también de lona, se fabricaron otros modelos, como el Biscúter 200C, que fue una versión comercial cuya producción se inició en 1957 y de la que se ensamblaron unas 200 unidades. Se le añadieron puertas y ventanas con caja de madera. También existió una versión adaptada para transportar hasta 5 pasajeros. Y también se lanzó una versión deportiva y carrozada que fue llamada Biscúter Pegasin. En la actualidad, los biscúters son curiosidades de museo, aunque, como muchas otras marcas desaparecidas, tiene seguidores entre los entusiastas del automóvil y su extrema rareza garantiza que cualquier ejemplar que haya sobrevivido sea un objeto de coleccionista, aunque no de un valor exageradamente alto. El biscúter puede ser considerado el abuelo de los coches que se pueden conducir sin carnet, que hoy en día son cada vez más populares. Los microcoches o coches sin carnet son cuatriciclos ligeros de 4 ruedas. El número de plazas es de 2 ocupantes. No sobrepasan los 45 km/h y cuentan con una cilindrada igual o inferior a 50 cm3 en vehículos de motor de combustión, y una potencia que no supera los 8 kW en motores eléctricos. Se trata de un vehículo que se encuentra a medio camino entre una motocicleta y un coche corriente. Aunque tienen un motor, no es considerado como tal por su baja cilindrada. Tienen limitaciones en cuanto a su construcción y circulación, su longitud no puede pasar los 3 metros, y no debe exceder los 425 kg, al vacío. La principal ventaja de estos minautos, es que no es necesario aprobar ningún examen para poder manejar este tipo de vehículos. Lo único que se requiere es un permiso de circulación. Aunque este tipo de coches son una alternativa para quienes no poseen carnet de conducir, lo cierto es que tienen limitaciones de conducción y no pueden circular por autovías ni autopistas, problema que era inexistente para el abuelo biscúter. Jaime Mascaró Munar.